¿Cómo están? Qué bueno, buenas noches, Mari Carmen, Betty, Esmirna. Qué bueno, me da gusto. Maestra Sonia, ¿me escuchas? Bien, también, muchas gracias. Ya mejor. Tardé bastante en recuperarme de la enfermedad, pero creo que ya voy como al 90%. Muchas gracias. Sí. Hola, Lisette. Buenas noches. Maestra Sonia, ¿me escuchas? Y Adriana. Ah, muy bien. Perfecto. Pues parece mentira, pero ok. Pero hoy se acaban las conferencias de este módulo. Ya pasaron las 5 semanas, rapidísimo creo yo. Y pues ya la siguiente semana estarán empezando con nuevo módulo. Ha sido, creo yo, unas semanas de trabajo intenso, pero espero que fue muy productivo, que realmente hayan aprendido muchas cosas. Este es un módulo básico, creo yo, porque en él se van a fundamentar todos los módulos siguientes, ¿no? Aunque hay una parte de administración de proyectos y de gestión escolar que van a ver, pues más adelante hay muchos módulos que están vinculados con esta asignatura, porque van ustedes a diseñar estrategias, a diseñar cursos completos y deben sustentarlos en estas teorías que revisamos en este módulo. Seguramente sentirán que les hace falta saber, es normal y ojalá que en todos los casos tengan esa sensación, porque pues recordando a Piaget, este desequilibrio cognitivo pues nos va a llevar a buscar más información, aprender más sobre este tema para lograr regresar a ese equilibrio cognitivo que es normal, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Hola, Concepción, buenas noches. Entonces yo espero que sigan aprendiendo, que sigan buscando información. Hay muchísima información sobre estos temas que hemos revisado. Nos dio tiempo de ver lo básico, pero sí, creo que es un buen cimiento para que ustedes puedan construir a partir de lo que aprendieron, pues nuevos aprendizajes, ¿no? Que puedan anclar nueva información en estas bases que ya obtuvieron en este módulo. Sé para quienes están trabajando con planeación didáctica que sienten que les falta información, es normal porque no hemos visto este curso de planeación didáctica. Es un primer ejercicio que probablemente tenga algunas deficiencias, pero yo lo voy a calificar desde la perspectiva de que ustedes no han llevado el curso de diseño instruccional. En el curso número 9 está dedicado exclusivamente a que ustedes planeen para entornos virtuales, entonces es en ese momento en el que van a tener mucho más herramientas para poder hacer una planeación completa desde el punto de vista virtual, ¿no? Porque seguramente quienes trabajan pues han diseñado cursos para clases presenciales, difiere un poquito, es más compleja la planeación para entornos virtuales, pero es algo que van a aprender ustedes en esta maestría. Así que no se angustien mucho si ven que hay contenidos que no saben y que les gustaría aplicar en esa planeación. Y bueno, hablando ya del tema que nos ocupa esta semana, se hizo la encuesta. Es curioso porque las 3 veces que he hecho la encuesta en los módulos que he impartido recientemente, las 3 veces
ha ganado el tema de enfoque de competencias. Yo he tenido ganas de hacer una conferencia sobre alguno de los otros dos temas. El de estrategias de aprendizaje, por ejemplo, es un tema que a mí me gusta mucho y que creo que conozco. Mis trabajos de tesis han estado relacionados con ese tema y no ha tocado que voten por él. Y el otro que estaba planteado, que era el de estilos de aprendizaje, pues es común escuchar ahora que se tomen en cuenta tanto para el diseño de las actividades como para la selección, por ejemplo, de materiales educativos. Hay varias teorías que hablan sobre los estilos de aprendizaje. Ya habrá oportunidad de que lo abordemos. Pero el día de hoy, ustedes eligieron trabajar con el enfoque de competencia. Este es un tema, pues, del que hay mucho escrito, sobre todo en los últimos 5 años. Yo creo que se han publicado muchísimos libros en torno a este tema. Y ¿por qué? Pues es normal, ¿no? Porque nuestros modelos educativos o nuestro modelo educativo nacional está basado en este enfoque, ¿no? Desde preescolar hasta bachillerato actualmente. Entonces, eso ha motivado que muchos autores escriban sobre este tema y que lo escriban incluso enfocándolo ya a niveles en particular, ¿no? Tenemos textos, por ejemplo, que hablan de enfoque de competencias para preescolar, para primaria, para secundaria, etcétera, ¿no? Hasta textos que hablan de diseño curricular por competencias para educación superior. Les decía, es un tema muy amplio que no vamos a poder abarcar en una sesión, sobre todo porque de este tema no hay trabajo virtual, como ustedes ya pudieron notarlo, ¿no? El trabajo virtual de esta semana está enfocado a integrar los aprendizajes de las 4 unidades didácticas previas, ¿sí? Nos enfocaremos en concluir el trabajo integrador y algunas estrategias que se proponen ahí, para aplicar estrategias metacognitivas, que ustedes reflexionen sobre qué aprendieron, qué les falta aprender. Y la anterior, pues es un glosario de términos enfocados a cada una de las teorías, ¿sí? Aunque normalmente esto lo dejo para el final, sí, ahorita que estoy hablando de eso, me gustaría comentarles, he visto ya algunos de los conceptos que han integrado. Yo les pediría que trataran de no seleccionar conceptos que sean muy genéricos, es decir, que puedan aplicar para cualquier teoría. O si eligen un término genérico, pues que traten de enfocarlo específicamente a la teoría que están hablando. Por ejemplo, si está el glosario de conductismo, yo puedo definir aprendizaje desde la perspectiva conductista. Entonces, defínanlo de esta manera, ¿no? El aprendizaje es un cambio más o menos permanente en la conducta que puede ser observable y medible. Los conductistas así definen el aprendizaje. Pueden utilizar ese mismo concepto para hacer su glosario del constructivismo. ¿Cómo define el constructivismo al aprendizaje? ¿Sí? Pero no usen términos que no estén relacionados directamente con las teorías y otros que sean tan genéricos y que los definan ustedes tan genéricamente que podrían o no estar en ese glosario. Sí, los conceptos, acuérdense que hablando en términos de Ausubel, finalmente son aquellas construcciones que nosotros vamos creando y que están vinculadas con un tema y de las cuales somos capaces de establecer relaciones con otros conceptos. Entonces, lo que yo busco con este glosario es que ustedes puedan identificar el concepto y decir cómo o sea, cuál es la relación que tiene con la teoría, pero sobre todo cómo se define desde ese punto de vista. Dice Betty que quiere editar sus primeras entradas, pero no le da la opción. Seguramente lo tengo configurado para que no se pueda editar. Al final de la conferencia, ¿me puedes recordar para que lo actualice y permita que puedan editarlo? Betty, por favor.
Ok. Entonces, esos conceptos son los que quiero que identifiquen, ¿no? Por ejemplo, en la teoría de Ausubel, pues hay algunos conceptos básicos como es aprendizaje subordinado, aprendizaje supraordinado, que no son parte de otras teorías y que es importante definirlos dentro del cognoscitivismo, específicamente de Ausubel. ¿De acuerdo? Ahí les pido que si pueden agregar imágenes, estaría muy bien. Una imagen que refuerce lo que están diciendo. Dice que qué pasa si el término está repetido. No les permite que repitan términos. El glosario está configurado para que no se repitan términos. Entonces busquen otros conceptos. ¿De acuerdo? Por eso es importante que pues participen lo más rápido posible porque si no se van a empezar a terminar y cada vez se va a hacer más complicado encontrar un concepto, ¿no? Así es. Sí, términos que ustedes descubrieron, pero que están directamente relacionados con los principios de las teorías, ¿no? Cada semana recuperamos los principios básicos, entonces de esos principios básicos, ustedes busquen los términos. Buenas noches, Jorge. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta de eso? Muy bien. Ahí les indica, ahorita no recuerdo, déjenme ver, por aquí tengo abierta la plataforma. Debes integrar al menos 3 términos vinculados con la teoría. Ah, ajá. Sí, pues déjame checar qué es lo que pasa, Betty. Algunas veces la imagen la subiste directamente o la vinculaste. Ajá, ajá. A ver, lo checo en tu glosario y te comento qué pasó. ¿Sale? Mari Carmen, sí. Puedes incluso si quieres enviarme los conceptos en Word antes de que los subas y ya te digo si están bien. Muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ok, vamos a trabajar el día de hoy muy rápidamente y ya quienes quieran profundizar en el tema, pues puedo recomendarles algunos textos e incluso algunos se los puedo prestar para que les saquen copias. Yo tengo bastante información de este enfoque, tanto de lo que son los fundamentos como la parte de didáctica y de evaluación de competencias. Ujú. Entonces, si alguien quiere, puede pasar a mi oficina. Ya saben que con mucho gusto les presto los textos. Y también quiero, ahorita me acordé, recordarles a quienes se tomaron la fotografía de la credencial. Ya las tengo en mi oficina. Me falta de entregar algunas. Cuando puedan pasar, ahí búsquenme para que se las entregue. ¿De acuerdo? Ay, ¿cómo a qué hora fuiste? ¿En la tarde? Como a las 6. Sí, no, llegué como a las 7:30. Pero si puedes pasar otro día, ahí, la recoges, ¿no? Dice que las que están fuera, fuera, pues podríamos ver si se las podemos enviar. Pero necesitarían primero mandarme una fotografía para que se las hagan, porque no tenemos
fotografías. Bueno, hay algún, no sé si ya entregaste fotografías, Adriana. Ok, les decía entonces que vamos a abordar de manera muy general qué es el enfoque de competencias, a qué necesidades responde. Ok, Adriana, veo y nos contactamos para ver cómo te la puedo hacer llegar, ¿sale? ¿En qué contexto surge este enfoque de competencias? ¿A qué necesidades responde? ¿En qué se fundamenta el enfoque de competencias en educación específicamente? ¿Y qué es una competencia? ¿Cómo se clasifican las competencias? ¿Cómo se enseña desde el enfoque de competencias y cómo se evalúa? ¿Sí? Si se fijan, estamos abordando prácticamente los mismos elementos que las teorías que revisamos. ¿Sí? De las teorías vimos qué eran, ¿no? Cuáles eran los principios teóricos, a qué necesidades respondieron también, ¿no? Cómo se enseña y cómo se aprende y cómo se evalúa desde esa perspectiva. Lo mismo ocurre con el enfoque de competencias, aunque el enfoque de competencias no es considerado una teoría del aprendizaje, sino un enfoque educativo. Y un enfoque educativo porque eh, no es una teoría que surja de la psicología de la educación, sino que es un enfoque que surge en el ámbito laboral y que es posteriormente traído a la escuela, ¿sí? Es adaptado y es resignificado en la escuela con el objetivo de responder a ciertas necesidades que había, sobre todo para que los estudiantes se adaptaran de manera adecuada al entorno laboral, ¿sí? Se había identificado una ruptura y hasta la fecha todavía la hay, yo creo, entre lo que se enseñaba en la escuela y lo que el alumno una vez que egresaba debía hacer en el trabajo, ¿sí? Entonces, a estas necesidades responde mucho este enfoque. Les decía yo, no es un enfoque que surja de, de la educación, sino que surge en las empresas. Es un enfoque que en la empresa se utiliza con el objetivo de lograr la eficiencia en la organización al seleccionar y contratar al personal que posea realmente las capacidades para desempeñar un puesto. Y posteriormente también si las personas que ya están en la empresa no las poseen, pues poder capacitarlas, pero siempre desde este enfoque, ¿no? Es un enfoque más dirigido a lo que la persona sabe hacer, ¿sí? Más que hacia lo que sabe en cuanto a teoría, ¿no? Sino lo que es capaz de hacer con esa teoría. Muy bien. Eso es en general lo que vamos a ver. Iniciamos por definir lo que es el enfoque de competencias. El enfoque de competencias se define como un marco de referencia o un marco conceptual a través del cual se interpreta la realidad, ¿sí? En este caso, lo que interpretamos a través de este enfoque, pues es el hecho educativo, ¿sí? O el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y este paradigma o enfoque educativo hace que tengamos una concepción del currículum diferente a como veníamos conceptualizándola, una concepción del aprendizaje del alumno, del profesor y de la evaluación de una manera distinta, ¿sí? Y como ocurre en nosotros, en las teorías que revisamos, pues debe haber una congruencia entre lo que es mi currículum, entre lo que yo enseño a mis alumnos y lo que verifico que aprendan, entre el rol que juega el docente, ¿sí? Y la evaluación. Uh-huh. Entonces, el enfoque de competencias es eso, ¿no? Yo lo llamaría, o a mis alumnos casi siempre les hago esta analogía, yo le llamaría como si fueran unos lentes a través de los cuales yo voy a ver la realidad y a interpretar esa realidad, en este caso específicamente a la educación, ¿no? Entonces, una forma de interpretar a la educación que da como resultado
una concepción diferente de lo que es el currículum. ¿Por qué? Porque un currículum por competencias está diseñado de una manera diferente al currículum por objetivos. La mayoría de los planes de estudio o currículums que conocemos están diseñados o tradicionalmente estaban diseñados por objetivos. El enfoque de competencias hace que se cambie esta manera de diseñar el currículum y ya no se diseña a partir de objetivos, ¿no? Sino se diseña con el objetivo de que los alumnos desarrollen determinadas competencias. Por tanto, se requiere enseñar diferente, que los alumnos aprendan diferente y que se evalúe diferente, ¿no? Hay estrategias de evaluación específicas para este enfoque. Dice Sonia, aunque desafortunadamente aún hay profesores que no conocen bien el enfoque y no lo aplican adecuadamente y en lugar de favorecer el aprendizaje del alumno lo confunden. Así es. Y justamente esta es una de las críticas que se le ha hecho a, a, este, a esta reforma que se ha hecho en todos los niveles, ¿no? Y que ocurre casi siempre, que es la falta de capacitación a quienes lo van a llevar a cabo en el aula, que son, creo yo, los más importantes, ¿no? Porque a lo mejor quienes lo diseñan muy bien, lo diseñan muy bonito, pero a la hora que se opera en el aula, pues no se sabe cómo operarlo, ¿no? Entonces la capacitación, como en cualquier innovación, pues es fundamental. Entonces, este ha sido uno de los problemas de la reforma, ¿no? Algunos porque no les llega la capacitación y otros porque no quieren capacitarse, porque también es cierto que se ofrecen cursos presenciales o en línea para conocer la reforma, ¿no? Pero como todo cambio, siempre hay resistencia y parte de esa resistencia a veces es no participar en este tipo de programas de formación, ¿sí? Muy bien, continuamos. Así es, la resistencia al cambio es difícil. ¿Por qué? Porque primero, pues siempre será más fácil hacer las cosas como las venimos haciendo, ¿no? El aprender algo nuevo, pues implica un esfuerzo que a veces la gente no está dispuesta a hacer, ¿sí? Si a eso le sumamos el temor que puede tener la gente de enfrentar eso que es nuevo y el desconocimiento, pues son factores que se juntan y que pues definitivamente impactan en la implementación de la propuesta, ¿no? Dice Jorge, la aplicación de las competencias debe ser institucional. Así es. Un maestro solito en el aula, pues no, no va a lograr tanto. Esto tiene que ser, como comentas, un esfuerzo institucional y debe convertirse en una innovación educativa, no solamente en una reforma, ¿no? Porque la reforma a veces se ve como una imposición, pero en la medida en que la comunidad educativa la adopte y trabaje para conseguirla, entonces se convertirá en una innovación. Hola maestro, buenas noches. Dice el maestro Martín que por eso es muy importante considerar en todo proyecto la fase de administración del cambio. Así es fundamental que se planee, o sea, la resistencia al cambio es normal, ¿sí? O sea, siempre va a aparecer. Lo importante es que nosotros estemos conscientes de ello y diseñemos estrategias para manejar esta resistencia al cambio, ¿sí? Eh, y esto pues a nivel público o a nivel privado se debe hacer, ¿no? Y muchas veces se tiene que hacer a nivel escuela porque pues a nivel federal o a nivel estatal se cumple, ¿no? De alguna manera con entregar los documentos, con proporcionar la información a lo mejor por escrito de la reforma, pero si no se trabaja en la escuela para que este cambio se dé de manera adecuada, pues muy difícilmente se va a lograr, ¿no? Sí, como dice el maestro Martín, hay que capacitar a la gente, ¿no? Y si no te capacitan, pues si estás inmerso en una
en un cambio como este, pues también uno puede decidir capacitarse por su cuenta, ¿no? Así es. Estas son algunas de las estrategias que menciona el maestro Martín para que la gente eh, acepte el cambio, ¿no? Así es. Así es porque, bueno, desafortunadamente no todos los que trabajamos en educación eh, creemos que capacitarnos siempre es un beneficio también para nosotros, ¿no? Como personas, ¿no? A veces esperamos siempre a cambio de un trabajo, un dinero, ¿no? Una recompensa económica. Y muchas veces no es así, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho con la motivación intrínseca de nosotros como docentes para poder enfrentar adecuadamente estos cambios y buscar siempre y diseñarnos nosotros mismos un plan de capacitación permanente, ¿no? De hecho está la capacidad para diseñar un plan de capacitación personal de manera permanente es una de las competencias docentes más importantes de la actualidad, ¿no? Hola Carlos, buenas noches. Dice que estos cambios también deben estar bien adaptados al contexto de la institución, así es. No olvidemos las escuelas rurales. Así es, el querer generalizar siempre causa resistencia al cambio. Sí, sí, definitivamente sí hay que ver el contexto de la institución en donde se va a implementar, pero sí es muy importante esto, el contexto, ¿no? Y esto se logra pues generando equipos de trabajo dentro de las instituciones, ¿no? Y que sean estos equipos de trabajo que conocen el contexto los que puedan ayudar a gestionar este cambio, ¿no? Así es, este maestro. El asunto de la enciclomedia que fue, pues de origen fue un proyecto ambicioso y fue un proyecto que prometía mucho, pero que fracasó justo porque no se capacitó, ¿no? Porque no se capacitó. Y porque en algunos lugares no había ni luz, ¿no? Para poderlo operar. Así es. Exacto. Exacto. Entonces eso es pues algo de lo que muchas veces no se piensa cuando se hacen las reformas y cuando se crean este tipo de proyectos, ¿no? A lo mejor hay proyectos que no suenan tan rimbombantes, pero que se pueden implementar realmente en las escuelas, ¿no? Ajá, así es. Ah, mira, dice Jorge que su modelo educativo está basado en competencias y ahí evalúan si cubre o no cubre y no hay número, hay una evaluación más cualitativa. Esa es parte de las características de la evaluación por competencias, ¿no? Que es mucho más integral, tiende a llevar hacia lo cualitativo y no tanto hacia lo cuantitativo, ¿no? Aunque finalmente por el sistema educativo que tenemos, pues se debe proyectar en un número en la mayoría de los casos. Ujú. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra sesión. ¿A qué necesidad responde o cuáles son las causas que motivan el surgimiento del enfoque de competencias? Pues básicamente se mencionan cuatro, ¿no? La primera pues tiene que ver con el impacto de los medios de comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación en la forma de aprender de nuestros niños y jóvenes, ¿sí? ¿Cómo aprenden ahora los niños y los jóvenes? ¿Qué han visto con relación a la forma diferente? No vamos a hablar todavía si mejor o peor que nosotros, pero ¿qué de diferente ven en cómo aprenden nuestros estudiantes en la actualidad?
Ajá. Dice que en internet, en sus celulares. Betty dice que no saben investigar por medio de la tecnología. Ajá, dice Adriana, material muy estimulante en los medios de comunicación. Así es. Ellos buscan materiales en donde no solamente haya texto, ¿sí? Si nosotros les entregamos un texto en la escuela y ven que son 5 o 6 páginas de puro texto, y normalmente dicen, ay, maestra, es mucho texto, ¿no? Ajá, tienen que buscar información entre mucho material que hay en internet. Eso es algo importante. ¿Qué más? Dice Sonia que no leen. Así es. Información instantánea. Ajá. No les gusta investigar. ¿Qué más? ¿Qué más han visto? No les gusta leer. Ajá. Ahora ya ni escribir quieren. Ajá. Sacan fotografías, exactamente. O quieren videos. Muy bien. Muy bien, sí, exactamente, ¿no? Esto ha hecho el surgimiento y el desarrollo de los medios de comunicación y de las tecnologías han hecho que nuestros estudiantes aprendan de forma diferente, ¿no? Diferente a nosotros. Nosotros que estudiamos fundamentalmente con libros de texto o que podíamos aprender a través de escuchar conferencias, por ejemplo, ellos ahora aprenden de manera diferente, ¿no? Generalmente utilizando recursos multimedia. Pero bueno, más adelante vamos a ver estas características de nuestros niños y jóvenes de la actualidad. Bien, otra de las causas por las que surge este enfoque de competencias se debe a las necesidades que impone la globalización y la sociedad del conocimiento. Ándale, Jorge. Así es. Y bueno, con relación a esto, ustedes ya eh, llevaron toda una asignatura en donde vieron eh, lo que era la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información y se dieron cuenta de las características de esta sociedad eh, y la necesidad justamente de enseñar y aprender de una manera diferente, ¿no? Nos enfrentamos a una gran cantidad de información que ahora debemos aprender a seleccionar, debemos aprender a procesar para poder convertirla en conocimiento, ¿no? La información por sí misma no es útil hasta que la convertimos en conocimiento. ¿Qué preguntabas, maestro Martín? Así es, entre las competencias justamente están el que podamos aprender de manera autónoma, ¿no? ¿Cuáles últimas aseveraciones, maestro? Sí que, ajá, que la tecnología está superando al cerebro. No, yo creo que más que superando al cerebro, la tecnología está cambiando la forma en que procesamos la información, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que también hasta estructuralmente está modificando el cerebro. Sí, sí, se han hecho estudios, por ejemplo, para ver qué áreas del cerebro están más desarrolladas en adultos y en jóvenes, niños, y se ha visto que hay diferente estructura física, ¿no?
o física del cerebro, ¿no? Hay áreas que se desarrollan más que las otras. Ajá. ¿Y lo de qué, y qué otra aseveración, maestro? Ah, no, es que yo creo que a lo que se refiere Jorge es a un una frase que he visto por ahí escrita en varios lugares que dice, enseñamos contenidos del siglo XIX, maestros del siglo XX a alumnos del siglo XXI, ¿no? Creo que a eso se refiere Jorge. Muy bien. Bueno, otra de las... Ándale, está bueno. Otra de las causas que motiva el cambio en la manera de enseñar o en la educación es, y a nivel internacional, ¿no? Es el fracaso en los exámenes nacionales e internacionales, ¿no? Y yo creo que de todos es conocido cómo nos ha ido en estos exámenes. Y bueno, entre las causas por las cuales nos va mal en los exámenes están el hecho de que nuestros niños no saben o no comprenden la pregunta. Ya no digan el contenido que se esté evaluando en la pregunta, sino la pregunta en sí misma, ¿sí? No les hemos enseñado a resolver preguntas como están planteadas en esos exámenes, ¿sí? Que no son preguntas de información literal, ¿no? O textual que aparezca en algún documento, sino que implica la resolución de algunos problemas o la puesta en marcha de la información o puesta en práctica de esa información que se aprendió de manera teórica, ¿sí? Entonces, al observar esto, que esto estaba ocurriendo, pues se decide eh, hablar de o tratar de hacer un cambio en la educación, ¿no? Y bueno, otra de las causas son los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro humano, ¿sí? Cómo eh, podemos trabajar con cada una de las áreas del cerebro para desarrollarlas de manera óptima. Por lo tanto, el enfoque de competencias pues responde a la observación, ¿no? De que hay cambios en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Hay cambios en la economía, en el comercio, en la política, en la comunicación, ¿no? En la forma de vida y el consumo. Entonces, si estamos viendo que todo esto está cambiando, pues la educación debería ir delante de todos estos cambios, ¿no? Para que podamos hacerles frente. Igual, el enfoque de competencias, pues responde a necesidades laborales, ¿no? Ya les decía hace rato, esta necesidad de acercar la escuela al trabajo, ¿sí? De que no hubiese divorcio entre lo que se enseña en la escuela y lo que se hace en el entorno laboral, ¿sí? Esto no significa que vamos a estar preparando máquinas para que trabajen en las empresas, pero que sí haya una correspondencia entre lo que se necesita en el trabajo y lo que se enseña en la escuela, ¿no? Sobre todo hablando de evitar esta enseñanza enciclopédica que caracterizaba a nuestras universidades, ¿no? Basada fundamentalmente en contenidos de tipo teórico. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, al mejorar, al acercar la escuela al trabajo, pues se hablaba de una mejora en la economía mundial, ¿no? Bien, hablando un poco de los antecedentes de este enfoque, pues ya relacionado con la educación, el primer teórico que habla de las competencias como tal es Chomsky y él habla de la competencia lingüística en particular. Uh-huh. Posteriormente ya vimos incorporarse al enfoque competencias una de las primeras instituciones en diseñar sus planes por competencias fue el CONALEP. Seguramente ustedes lo han escuchado, ¿sí? Y creo que es una institución
que fue pionera en ese sentido y que hasta la fecha pues siguen trabajando de esta manera, ¿no? Posteriormente, dice maestro Martín que conoce al precursor de esos cambios. ¿Quién es, maestro? Ah, ¿quién? Ah, es verdad. Así es, el director de NET, que es la escuela en donde trabaja el maestro Martín, además de acá en el Tepeyac. Muy bien, entonces así se fue incorporando este enfoque en el sistema educativo. Ah, muy bien, mira. Pues sí creo que fue un modelo de lo que es el enfoque de competencias, ¿no? En México. Posteriormente, yo creo que uno de los... Ah, mira, es interesante. En 1998 se publica el informe sobre la educación para el siglo XXI en un documento que se llama La educación encierra un tesoro. Y es en este documento donde por primera vez se sistematiza toda esta información relacionada con el enfoque de competencias, ¿no? La idea de que debe haber una relación entre la escuela y el trabajo, la idea también, como mencionaban hace rato, de que ahora debemos pensar en un aprendizaje permanente, ¿sí? Que en el área en la que estemos, siempre, como les decía, debemos tener un plan de actualización, de capacitación permanente, porque pues justamente por la cantidad de información que se genera en todos los ámbitos, ¿no? Probablemente habrá disciplinas en donde esta información se genere con mayor velocidad y los cambios sean mayores, ¿no? Pero todos debemos pensar en el aprendizaje permanente. Y en este documento también se habla de la importancia de la construcción de competencias y es justamente en donde se vincula como tal al enfoque de competencias con el constructivismo. El enfoque de competencias que está en nuestros planes y programas de estudio de nivel básico y medio es un enfoque de competencias constructivista, ¿sí? Es decir, que toda la parte didáctica, la parte ya de operacionalización del enfoque en el aula está basado en el constructivismo, ¿sí? Y en el constructivismo fundamentalmente de Vygotsky, ¿sí? Que estoy segura de que ahora ya les suena mucho más cercano, ¿no? Que hace algunas semanas. Muy bien. En el año de 1999 se opera por primera vez el plan de estudio para formar profesores bajo este enfoque, ¿sí? Para formar normalistas, ¿sí? En el año 2004 se da la primera reforma, que es la reforma de la educación preescolar. Es el nivel que inicia después de la universidad, porque en realidad en las universidades privadas es en donde se implanta primero el enfoque, pero ya a nivel federal y dirigido por la Secretaría de Educación Pública, es en el año 2004 cuando se da la reforma de educación preescolar. Y curiosamente, pues es de los niveles en donde menos resistencia hay a la reforma, ¿no? Creo yo por el tipo de alumnos que tienen, ¿no? Y las características de ellos, que pues trabajar, por ejemplo, con proyectos, pues se facilita mucho más que en otros niveles, ¿no? Entonces, porque básicamente el enfoque de nuestra reforma era el trabajo a partir de proyectos ya sea de largo plazo o de corto plazo. En el 2005 ya se generaliza en el preescolar. En el 2006 ya comienza a generalizarse en las instituciones de educación superior. En el 2006 se da la reforma de la educación secundaria
¿Alguien de aquí da clase en secundaria? ¿Sí? Concepción. ¿Cómo les ha ido con la reforma? ¿Tú diste en secundaria, maestro? Está bien. Sí, ¿verdad? Bien. En el 2009, la reforma de la educación media superior y en el 2012, la reforma de la educación básica. Sí, sí son muchos cambios, definitivamente, porque como hemos visto, pues es una forma completamente diferente, ¿no? de entender el proceso educativo. Así es, justo por lo que hablábamos, ¿no? De que no hay la capacitación adecuada. Ay, perdón. Muy bien. Y bueno, hablando de los fundamentos teóricos de, del enfoque, ya les decía yo que el enfoque de competencias en educación, no igual en la empresa, porque comentábamos hace rato que este enfoque surge en la empresa. En la empresa tiene un enfoque conductista prácticamente. ¿Sí? El fundamento teórico del enfoque de competencias en las empresas es conductista, en educación es constructivista, aunque tiene aportes de otros teóricos y de otras teorías del aprendizaje y de la educación, ¿no? No solamente del aprendizaje, sino de la educación. Dice Angélica, querían proyectos interdisciplinarios y no sabían cómo evaluarlos. Así es, porque la interdisciplina es una de las competencias que deben fomentarse en los alumnos, ¿no? Pero aún dice el maestro, o sea que aún no saben. Así es, porque no es sencillo, ¿eh? No, digo, sí, creo que los directivos tendrían la responsabilidad de capacitarse para saber operar, ¿no? Este enfoque, pero sí no es sencillo integrar proyectos interdisciplinarios, no es sencillo diseñar instrumentos de evaluación, no, todo lo que implica el enfoque es trabajo, ¿no? Aparte de saberlo hacer, pues sí hay que invertirle bastante tiempo, ¿no? Al diseño. En el caso de este enfoque, ¿no? Y en general de las propuestas activas, las metodologías activas implican mucho más trabajo por parte del maestro previo a la implementación y menos trabajo al momento en el que lo implementa, porque en la implementación tiene que dar seguimiento únicamente, ¿no? A diferencia de cuando el maestro es el que imparte la clase, pues prácticamente está toda la responsabilidad en el aula de él, ¿no? En las didácticas activas, como es el caso del enfoque de competencias, hay que hacer mucho más trabajo previo y mucho más trabajo posterior para poder evaluar la gran cantidad de evidencias que se generan, ¿no? Dice Jorge que alguna de las causas de la deserción en las prepas es que no entienden cómo son evaluados. Ah, ajá. ¿Y cómo los evalúan, Jorge? Sí,
Ajá, a ver, dice Sonia que qué ventajas y desventajas hay en el enfoque por competencias si en el sistema educativo es constructivista y en el laboral conductista. Mira, en el fondo, pues son muy similares los dos enfoques, ¿no? En los dos enfoques se busca que los alumnos aprendan contenidos, pero también aprendan a hacer y que desarrollen actitudes favorables para poder desempeñarse adecuadamente en la vida. La diferencia entre que, o la razón por la cual es conductista en la empresa es porque es mucho más rápido lograr que un empleado que no posee las competencias las desarrolle, ¿sí? Y entonces la capacitación se vuelve conductista. En este sentido sería más robusto, más completo, más integral el enfoque de competencias constructivista. Ujú. Así es, así es. O sea, podríamos decir que es que el enfoque educativo constructivista es más completo, es integral, ¿no? Y finalmente, pues también son elementos importantes. La parte actitudinal, por ejemplo, es muy importante en la empresa, pero para la capacitación, pues se requiere, como dices tú, que realicen conductas muy específicas, ¿no? Y que demuestren que lo saben hacer, ¿sí? Sobre todo para algunos niveles en la empresa, ¿no? Como podrían ser los operativos. Ajá, sí, sí, Jorge, en el enfoque de competencias se diseñan rúbricas a través de las cuales se pueda evaluar el nivel de desarrollo. ¿Te acuerdas que vimos con Vygotsky que había niveles de desarrollo? Entonces se evalúa el nivel de desarrollo desde una persona que es novata hasta una persona que es experta, ¿no? Que ya domina o ha desarrollado una capacidad en particular. Muy bien, entonces estos son algunos de los teóricos en los que se sustenta este enfoque. Estos teóricos ya algunos conocen. ¿Cuáles conocen de aquí? A ver, díganme, ¿cuáles vimos en este curso? Brunner, Ausubel y Vygotsky. Así es. No vimos a Gardner, que estudia las inteligencias múltiples, pero estoy segura de que han escuchado de esta teoría. Y el resto de los teóricos que aparecen ahí no son teorías del aprendizaje, sino son teorías de la educación. Por eso no las revisamos en esta asignatura. Pero también en ellas se apoya el enfoque de competencias. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O me regreso? Perfecto. ¿Qué es una competencia entonces? La competencia pues se define como la capacidad para utilizar de manera coordinada un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para resolver un problema o para hacer una tarea en un contexto determinado, ¿sí? Cuando hablamos de competencia necesariamente hablamos de la integración de estos tres elementos. Una persona es competente si sabe hacer y si tiene una actitud favorable hacia eso que está haciendo. Pero también, y muy importante, es que sepa actuar en función del contexto en el que se encuentra, ¿sí? En el cual tiene que resolver la tarea o el problema que se le está planteando. Como ejemplo, les voy a poner algo que seguramente ustedes conocen. ¿Han visto ustedes maestros, por ejemplo, que saben mucho del tema, ¿no? Son expertos en el tema, pero no saben enseñar, ¿sí?
Entonces ahí estaríamos hablando de un maestro que posee muchos conocimientos, pero no tiene la habilidad para poder enseñar a sus estudiantes, ¿sí? O podemos tener a un maestro que sabe mucho, que sabe enseñar, pero no va a clase, ¿sí? Entonces estamos hablando que tiene un problema con la parte actitudinal, ¿sí? No es una persona responsable. Por lo tanto, ese maestro, aunque sepa mucho y sabe enseñar y domina los procedimientos de su disciplina, pues no es una persona competente porque le está faltando la parte actitudinal, ¿sí? O podemos tener también un maestro que sabe mucho, que sabe enseñar, pero que toda su vida ha trabajado en el TEC de Monterrey. Y entonces cuando lo traigo a la Universidad del Tepeyac, quiere venir a hacer todo lo que hacía en el TEC de Monterrey. Uh-huh. Y pues no puede desempeñarse adecuadamente. ¿Por qué? Porque el contexto no es el mismo y él no está sabiendo adaptarse a este nuevo contexto en el que tiene que realizar la tarea, ¿sí? Por lo tanto, el que actúe en función del contexto también es muy importante, ¿sí? ¿Queda clara esta parte? Uh-huh. Hola, Ruth. Muy bien. Y bueno, una característica de las competencias es que no tiene techo, por decirlo de alguna manera, es decir, que yo puedo desarrollar esa capacidad permanentemente. ¿Sí? No voy a llegar al momento en el que yo diga, ya soy totalmente competente, ya no puedo hacerlo mejor. No, siempre va a haber esa posibilidad. Así es, cada grupo es diferente. Y en el enfoque de competencias un aspecto muy importante es el diagnóstico, ¿sí? Antes de hacer una planeación se hace un diagnóstico para que en función de eso se haga la misma, ¿no? Algunas características de las competencias tienen un carácter integrador, es decir, incluyen diversos elementos de manera integrada, es decir, conocimientos, habilidades, actitudes, algunos incluyen también destrezas dentro de la definición. Otra característica es que son transferibles y multifuncionales, es decir, que se pueden aplicar en diferentes situaciones y contextos, ¿no? Para conseguir diferentes objetivos, diferentes tipos de problemas o tareas. Una característica más es que son de carácter dinámico e ilimitado, lo que les decía, ¿no? No hay un límite para decir, ya soy competente al 100% y ya no voy a trabajar en esta competencia. No, siempre podremos mejorar. Y una característica más es que son evaluables. Se pueden manifestar a través de acciones y tareas que realizan los estudiantes y es a través de esas acciones y tareas que nosotros vamos a emitir un juicio de valor, ¿sí? Por tanto, un aspecto esencial del enfoque de competencias es el diseñar aquellas estrategias a través de las cuales yo pueda valorar si un alumno desarrolló o no una competencia. Por lo tanto, el examen, aunque es importante, porque recuerden que una competencia incluye la parte conceptual o la parte de conocimiento, también hay que evaluar, y más importante, evaluar la parte procedimental y la parte actitudinal. Sí, es difícil, les decía yo, en este enfoque el trabajo de diseño, el trabajo previo al aula es el más complicado, ¿sí? Porque yo tengo que decir, si mi materia es diseño instruccional, por decirlo de alguna manera, o diseño curricular, ¿qué tengo que pedirle a mi alumno para que me demuestre que realmente sabe hacer diseño curricular? ¿Sí? Y que no solamente sabe lo teórico, sino que es capaz de ponerlo en práctica, ¿sí? Y que es capaz de hacerlo en función de un contexto, porque recuerden que el contexto también es importante, ¿no? Entonces yo puedo diseñar una
una estrategia en la que yo pueda evaluar esos 3 elementos de la competencia, ¿no? Y no solamente la parte de conocimiento. Dice acá que lo más difícil es la evaluación, que se hace una rúbrica por asignatura. Muy bien. A mis hijos, aparte del examen, las tareas les califican las evidencias de aprendizaje. Exactamente. Justamente ese es el término, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, el término evidencia de aprendizaje aparece hasta este momento, ¿sí? En las otras teorías no se ha abordado ese término. Por lo tanto, si tuvieran que hacer un glosario del enfoque de competencias, el término de evidencia de aprendizaje tendría que aparecer, ¿sí? Recordando lo de hace rato, ¿no? Del glosario que estábamos hablando. ¿Qué pasó, Ruth? ¿Por qué la preguntita? ¿No sabes qué son las evidencias de aprendizaje? ¿Cómo se determinan? Pues las evidencias de aprendizaje. Hasta luego, maestro. Las evidencias de aprendizaje serían todo lo que los estudiantes producen a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y que yo como docente sé que me van a dar una muestra de que el alumno sabe lo que debe saber, ¿no? Y que está relacionado con la competencia que yo quiero evaluar. Les decía yo hace rato, y perdón que ponga ejemplos vinculados con la educación, pero pues es el área que conozco. Si mi curso se llama diseño curricular, pues la competencia a desarrollar por mi alumno, pues probablemente sea diseña o realiza diseños curriculares, ¿no? En diferentes modalidades, por ejemplo, para diferentes niveles educativos, ¿no? Con una actitud de compromiso y respeto, ¿no? Porque las competencias además ya están definidas, ¿sí? No se las inventa el maestro, las competencias están definidas en el currículum. Por eso les decía yo que no solamente es, eh, no solamente es un cambio en la forma de enseñar y de aprender, sino que tiene que ver también con el diseño curricular. El diseño curricular es diferente porque me da información respecto a las competencias que debo desarrollar en mi alumno, ¿sí? Entonces, en función de esa competencia, yo decido qué productos, como dice la maestra Sonia, qué productos me dan muestra de que él desarrolló esa competencia, ¿sí? Pero es importante primero tener definida la competencia, porque si no tengo la competencia, ¿cómo voy a evaluar si la logró? Por ejemplo, una competencia de mi hijo, ¿no? Es realiza operaciones o sumas, realiza sumas y restas, empleando para ello representaciones gráficas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede evidenciar mi hijo que puede realizar sumas y restas? Pues a lo mejor a través de un proyecto en el que implique dentro de ese proyecto que hagan sumas y restas, ¿sí? Entonces, el proyecto como tal va a ser una evidencia de aprendizaje, no tanto el examen, porque el proyecto le va a permitir que haga sumas y restas, pero en función de un problema, de una tarea y de un contexto. Por ejemplo, le pueden decir que el proyecto es una tienda, ¿no? Y de esa tienda ellos tienen que hacer su presupuesto y ver cuánto les cuesta cada mercancía, cuánto van a ganar, cuánto le tienen que sumar a
a las cosas que compran, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se está evaluando la capacidad para hacer sumas y restas dentro de un contexto y para resolver una tarea. En este caso, la tarea es la tiendita, ¿sí? Pero esa competencia no se la inventó la maestra, sino que es una competencia que ya es parte del currículum de primaria, ¿no? Así es un proyecto interdisciplinario, exacto. Se suman algunas asignaturas que aportan, ¿no? No solamente el aprendizaje de sumas y restas, sino que se aprende otro tipo de contenidos, exactamente. Hola, maestra Vero, ¿cómo estás? Sí, exacto. A lo largo del proyecto se pueden obtener varias evidencias de aprendizaje. Muy bien. Está aquí con nosotros la maestra Verónica. Es la maestra que va a trabajar con ustedes en el siguiente módulo. Platicábamos sobre el inicio de su curso y me pedía que le diera unos minutitos para que platique con ustedes, se presente y vean lo de la conferencia de la primera semana y de las conferencias de las siguientes semanas. Entonces le voy a ceder un momentito la cámara para que la conozcan, platique con ustedes y se pongan de acuerdo. ¿Sale? Adelante, maestra. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Hola, hola. Ay, no sé si me escucha. Por favor, alguien denme una pista. Muchas gracias. Hola, chicos, próximos alumnos, me da mucho gusto. Estoy aquí interviniendo en la videoconferencia de la maestra Edith, perdón, maestra. Pero me estaba indicando la maestra que iniciamos sesión el próximo lunes ya. Entonces, les iba a decir que por única vez, o bueno, me gustaría que ustedes votaran el día de la videoconferencia. A mí me parece maravilloso como lo está trabajando la maestra Edith, que nos viéramos el martes a esta hora, a las 9, se me hace muy apropiado para que todos lleguen a trabajar. Y el día me gusta la semana, porque vamos empezando, ustedes tuvieron el lunes y el mediodía del martes para poder revisar la plataforma, y todas las dudas las expresamos durante la noche y así trabajarían el resto de la semana. Me parece bien, aquí ya estoy viendo varios votos, eso me gusta. Ajá, muy bien, Lisette Concepción, Mari. Sí, y si ya más o menos agarraron el ritmo con la maestra Edith este día martes, pues creo que es maravilloso. Pero ahí viene mi pretexto, ¿verdad? La próxima semana tengo que salir de viaje, entonces no voy a alcanzar a llegar el martes. Entonces, por única ocasión, en la primera semana nos veríamos el miércoles, chicos, ¿qué les parece? Digo, por mí no habría inconveniente que fuera miércoles o jueves, pero el martes tal vez quedaría mal porque no sé a qué hora pueda regresar. ¿Bien? Ok, entonces por favor pongan una señal, si está bien el miércoles, viene el miércoles, muy bien. Pues les agradezco mucho, no hay problema, mejor. Porque no vas a poder, ok Carlos, muy bien. Hola, papá. Lo agendamos para el próximo miércoles, solamente en la primera sesión. Ya las demás las cambiamos el martes para que ustedes tengan más tiempo de hacer sus tareas. ¿De acuerdo? Pues les agradezco mucho, agradezco a la maestra Edith que me dio este espacio. Me va a dar mucho gusto trabajar con ustedes, 5 semanas, espero que ustedes también estén contentos. Vamos a ver un módulo muy bonito que es cuestión psicológica, pero bueno, ya les explicaré la próxima sesión. Gracias maestra Edith, por mi parte es todo, buenas noches a todos, los dejo. Muy bien, pues ya conocieron a su próxima profesora. Muchas gracias, Vero. Y por acá
los estarás viendo la semana que entra ya. Como decía, es un módulo que tiene un enfoque psicológico porque van a revisar los fundamentos de pedagógicos y psicológicos de la educación virtual. Seguimos en esta primer semestre que es de fundamentos, entonces también es un módulo básico, ¿no? Gracias, Vero. Bien, regresando a nuestro tema, ya vimos que es una competencia, vimos también que los elementos que integran a las competencias y vamos a ver ahora que existen diferentes tipos de competencias. ¿Qué tipo de competencias existen? Las competencias básicas, las competencias genéricas y las competencias específicas. Las competencias básicas son aquellas que se desarrollan en los niveles, como su nombre lo indica, básicos, ¿no? En preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Las competencias genéricas y específicas, las genéricas se pueden desarrollar a lo largo de toda la formación académica de nuestros estudiantes, pero se les pone mayor énfasis en la universidad, ya que acompañan a las competencias específicas, que son las competencias que se desarrollan en cada una de las licenciaturas, ¿sí? Las competencias genéricas son competencias que nos permiten adaptarnos al mundo real y al mundo laboral, ¿no? ¿Qué competencias genéricas, por ejemplo? La administración del tiempo, el liderazgo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la resolución de conflictos, que son competencias que no pertenecen específicamente a una disciplina, a una licenciatura en particular, sino que las requieren todos los profesionales, ¿no? Todos los profesionistas. El trabajo en equipo, por ejemplo, es una competencia genérica que se desarrolle en los estudiantes de cualquier licenciatura, ¿no? En cambio, las competencias específicas, pues ya son competencias que tienen que ver con la licenciatura que está estudiando el alumno, ¿no? Si es psicología, pues tendrán que ser competencias relacionadas con psicología, no sé, por ejemplo, el realizar entrevistas psicológicas, ¿no? O el aplicar pruebas psicométricas son competencias específicas. Y aquí viene una explicación un poquito más amplia. Las competencias básicas son competencias fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito. ¿Qué características tienen? Pues son la base sobre las cuales se construyen otro tipo de competencias. Por ejemplo, las competencias lectoras estarían dentro de las competencias básicas, ¿no? Si yo no sé leer, no sé escribir, no sé escuchar, pues difícilmente voy a poder desarrollar una competencia más avanzada. Se forman en educación básica y media, posibilitan analizar, comprender y resolver problemas de la vida cotidiana y constituyen el eje central del procesamiento de información de cualquier tipo. ¿Sí? Les decía yo, dentro de estas competencias, pues están las competencias lingüísticas, ¿no? En realidad sería el nombre correcto, las competencias lingüísticas que tienen que ver con saber hablar, saber escribir, saber escuchar y comprender, ¿no? Los textos. Las competencias genéricas son aquellas comunes a varias ocupaciones. ¿Qué características tienen? Aumentan la posibilidad de empleabilidad, ¿sí? Un alumno que ha desarrollado estas competencias y por alguna razón no encuentra trabajo en lo que él hace, posiblemente se va a poder emplear en otro puesto, ¿no? O desempeñando una función diferente porque este tipo de competencias nos permiten adaptarnos a los entornos laborales. Favorecen la gestión, consecución y conservación del empleo, nos permiten adaptarnos a los entornos laborales, no están ligadas a una ocupación en particular y se adquieren mediante procesos de aprendizaje. Y finalmente las competencias específicas son aquellas de una ocupación
y son desarrolladas a través de procesos específicos, ¿no? Cada disciplina pues tendrá sus técnicas, sus procesos específicos para la enseñanza de esa disciplina. Son muy especializadas y también se desarrollan mediante procesos educativos específicos, ¿sí? No es lo mismo enseñar psicología que enseñar redes, por ejemplo, ¿no? Utilizan algunas técnicas específicas. Con relación a la didáctica y la evaluación, así es, la competencia lógico-matemática, por ejemplo, se desarrolla desde el preescolar, ¿no? Es una competencia básica que posteriormente pues se va a ir especializando en el caso de que se elija alguna carrera relacionada con esa área, ¿no? Bueno, ¿cómo se enseñan competencias? Ya vimos que enseñar competencias implica tener una didáctica diferente, ¿sí? Si yo quiero que mi alumno aprenda contenidos, pero también aprenda a hacer y desarrolle ciertas actitudes, pues entonces tengo que renunciar a la enseñanza tradicional. Requiero una didáctica diferente. Dentro de las metodologías que se han estudiado para enseñanza de competencias están estas tres, que es la enseñanza basada en casos, la enseñanza basada en problemas y la enseñanza basada en proyectos integradores, como han mencionado ustedes, ¿sí? De esto también ya hay mucha literatura, hay libros incluso para cada una de las metodologías, aunque les digo que en primaria mucho se basa en proyectos, las otras metodologías también son muy importantes y muy útiles, ¿no? Ya revisamos la enseñanza basada en problemas, ¿se acuerdan? De quién en quién se sustenta. ¿En qué se sustenta la enseñanza basada en problemas? ¿No se acuerdan? En Piaget. Así es. Muy bien. Ajá. Yo creo que en todos, ¿eh? En general en todos, el rol que juega el profesor es de tutor, ¿no? Recuerden que estas son metodologías centradas en el alumno, entonces el maestro va a dar acompañamiento a los alumnos. ¿De acuerdo? Y bueno, esto, como les decía, implica también el uso de múltiples técnicas e instrumentos de evaluación. Si enseñamos diferente, evaluamos diferente, ¿no? Y esto implica pues que se diseñen técnicas e instrumentos para evaluar todas las evidencias de aprendizaje que se realizan a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Les decía yo, el examen es importante, el examen escrito, pero no es lo único que se toma en cuenta, ¿sí? Se toman en cuenta todas las evidencias de aprendizaje. No sé si tengan alguna duda o pregunta de esto. ¿Qué tipo de instrumentos se emplean? Han mencionado ahorita la rúbrica, que es un instrumento que se puede emplear, pero no es el único, ¿sí? Hay, por ejemplo, listas de cotejo, hay cédulas de observación, hay un instrumento que creamos el maestro y yo que se llama eh, rúbrica dinámica simplificada. En alguna ocasión se les voy a mostrar, que es una rúbrica que hicimos que nos pareció muy adecuada. Sí, dice listas de cotejo, ajá. El portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias
más que un instrumento de evaluación, pues sería una forma diferente o incluso podría ser una evidencia de aprendizaje también, más que un instrumento de evaluación, ¿no? Es una forma de agrupar nuestras evidencias y sistematizarlas para mostrarlas. De hecho, les voy a adelantar un poquito del siguiente módulo. La maestra Verónica les va a pedir un portafolio de evidencias electrónico. Ese va a ser su proyecto integrador, un portafolio de evidencias electrónico. Ya van a ver, les quedan muy padres y van a tener la experiencia de vivenciar. Y se van a dar cuenta cómo no es un instrumento de evaluación, sino es una evidencia de aprendizaje. Ajá, así es. Ya sabrás, Mari Carmen. La maestra les va a dar las instrucciones. Sí, es muy parecido. La maestra les pide que elaboren un libro que se convierte en su portafolio de evidencias en PowerPoint, pero es un PowerPoint muy diferente a lo que están acostumbrados a hacer. Muy bien, pues con esto terminaríamos esta sesión que yo sé que es muy breve, no se alcanza a abarcar todo lo que tiene que ver con el enfoque de competencias. Yo tengo, por ejemplo, diseñado un curso de 20 horas para proyectos, un curso de 20 horas para casos, un curso de 20 horas para problemas, un curso de 20 horas para evaluación por competencias. Entonces es un tema en el que se puede profundizar muchísimo y que bueno, ahorita vimos de manera muy general y yo creo que es importante que lo revisáramos como parte de los temas de este curso, aunque no es una teoría del aprendizaje, es un enfoque que está influyendo mucho en la actualidad en los modelos educativos de todas las instituciones, ¿no? Tanto públicas como privadas, porque pues todas se ciñen a, a las reformas, ¿no? A lo que marca la SEP. Con excepción bueno, la UNAM, que pues parece que se resistió a integrarse a este enfoque, ¿no? Aunque creo que hay algunas facultades que sí actualizaron sus diseños curriculares y le dieron este enfoque. Así es, siguen sin las competencias. Aunque creo que también este enfoque se puede implantar a nivel de didáctica, ¿no? Sí, sí también lo pueden incluir, Lisette. Ajá. Sí, sí, yo creo que si no hacen un diseño curricular por competencias, ¿no? Por lo menos en la didáctica, sí pueden recurrir a este tipo de metodologías que yo creo que sí son muy útiles para enseñar a nuestros alumnos, ¿no? Una forma diferente de aprender que creo que les motiva más, que es que trabajen así por proyectos, por casos, por problemas. Ujú. Así es. Así es, incluso hay textos que están diseñados, por ejemplo, en administración, en mercadotecnia se utilizan mucho los casos. Exacto, depende mucho de la asignatura. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta antes de terminar la sesión? Muy bien. Pues con esto cerraríamos las conferencias. Libros recomendados de competencias. Sobre competencias, ajá. Hay uno que es muy bueno, muy sencillo, sobre todo para quien se inicia en la revisión de este tema, es de Yolanda Argudín, Competencias en Educación. Es un texto básico. Y de los otros temas, denme un segundito y les traigo los textos.
Ya estoy por aquí. Miren, este se llama Planeación y Evaluación basadas en competencias. La autora es Leslie Cázares Aponte. Habla de planeación y evaluación, es bueno. Este otro se llama Cómo evaluar el dominio de competencias y este es de Magalis Ruiz Iglesias. Este también es muy bueno, se llama Evaluación del aprendizaje basado en competencias. Si quieren se los escribo en un documento de Word, porque sé que debe ser muy rápido para ahorita. Este es buenísimo, se llama 11 ideas clave, cómo aprender y enseñar competencias. Y este se llama Competencias para la acción educativa. Son algunos que tengo aquí a la mano, que si gustan se los pongo en un documento de Word y se los hago llegar. O como les decía, si algún día quieren, pueden pasar y sacarle copia a alguno de estos textos. ¿Sale? Ah, sí, Ruth, lo puedes cambiar, no hay problema. Muy bien. Sí, decían que si nos vamos a seguir viendo, sí. Ya saben que, pues al estar coordinando la maestría, pues casi siempre ando de metiche en todos lados, ¿no? Seguramente le voy a ayudar a grabar a la maestra Verónica. Entonces, por ahí andaré de invitada en sus conferencias. Tienen curso con la maestra Verónica y después tienen otra vez curso conmigo. Entonces nos vamos a estar viendo. Espero en breve mandarles antes de vacaciones, sí. Ah, sí, que quieres que quite para que se pueda modificar, ¿verdad? Entonces nos vamos a estar viendo por acá, chicos. Ojalá que tengamos la oportunidad de reunirnos en alguna ocasión antes de salir de vacaciones, antes de diciembre, para convivir un rato, ¿no? Ojalá que sí. Voy a organizar algo para reunirnos. Muy bien. Maestro Jorge, ¿ya te entregué tu credencial? Ah, pasas por ella, ¿no? Sí, voy a promover algo para que nos veamos. Sí, para que invite a todos. Ándale. Algo voy a organizar. Ya verán. Ruth, ¿no te la tomaste? ¿Fuiste, Ruth? Sí fuiste, ¿verdad? Ah, yo también la tengo ahí en mi oficina. Cuando puedas, pasa. Ajá, sí, ya las tengo. De los que se tomaron ese día ya los tengo. Muy bien, pues buenas noches a todos. Ah, no, la tuya, igual nos ponemos de acuerdo para mandártela, ¿no, Carlos? Muchas gracias a todos. Buenas noches.